Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a la paciencia, a las riquezas, a la luz, al poder del único y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, que por su bendita misericordia no nos dejó en la muerte y nos amó dándonos a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. Y creer en el primogénito es abrir su boca, que es el Nuevo Testamento, y escuchar. El creer es el oír y el hacer. Eso es el creer. Así que bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Dios para continuar con una enseñanza más. La enseñanza número 21. Habiéndole ya pedido a Dios antes de abrir su bendita boca, le he orado a Dios para que me permita ser un instrumento con todo temor, reverente, cumpliendo con el bendito pacto de ministerio, que es la santidad, que es una separación del mundo, para que pueda tener el privilegio de ser un instrumento y un portador de su bendita palabra, para que la gloria sea para Dios, el único sabio, el único Dios y nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Yo le he pedido por todo suscriptor, por todo seguidor, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, por los que Dios tenga predestinado, para que por este medio o por cualquier otro medio santo puedan tener el acceso a esta bendita palabra. He orado para que Dios toque sus corazones y podamos estar en la vida eterna. Por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, vamos con la enseñanza 21, vuelvo a repetir, San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Vuelvo a repetir, San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Ayer vimos, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de la barca, del mar, de la tribulación. Ayer vimos cómo reprendió a los vientos, a la tribulación, y hubo gran bonanza. Bien, los evangelios con los hechos vivos, porque la palabra está viva, que nuestro Señor Jesucristo hizo mientras estuvo en el cuerpo que tuvo, nos ha dejado una enseñanza muy profunda que nos mantiene firmes y que por medio de la presencia de Dios nos ayuda a discernir y a comprender a los que amamos, porque Él conoce los corazones, a los que tenemos hambre para poder caminar este bendito camino. Dice en el versículo 28, después de que sucedió esto en la barca, bueno, dice que una vez que se terminó la tribulación y hubo bonanza, recuerda que iban en una barca, cuando llegó a la orilla, del otro lado, a la tierra de los Gadarenos, que viene de Gad. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios prometió una tierra al pueblo que sacó de la esclavitud después de 430 años. Les prometió una tierra que era la tierra de Canaán, que hoy es lo que se conoce como Israel, y que una vez que les dio en el pacto lo que les prometió, repartió a las tribus de Israel por tierras, y la tribu de Gad recibió una de las tierras. Entonces, por eso se le conoce como la tierra de los Gadarenos, porque viene de Gad. Bueno, recuerda que Cristo Jesús en todo momento jamás salió de lo que es Israel. Cristo Jesús estuvo predicando en Jerusalén y en sus alrededores, como dice la palabra. A los suyos vino, primeramente a los suyos vino, a los de la circuncisión. Después, Cristo Jesús, una vez que murió y resucitó, dio el mandamiento
a los que tuvieron el privilegio de ser enseñados por Él, de ir a los gentiles, de ir a todo el mundo. Que estamos viendo entonces Cristo Jesús en Israel. Entonces, cuando llegó a la otra orilla de los Gadarenos, vinieron en su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, por tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Bendito hermano y bendita hermana, voy a detenerme un poquito a tratar de profundizar y de poder entender esto. Arriba, cuando Dios hizo su creación en los cielos, porque allá empezó su creación, no aquí en el planeta Tierra, hizo 4 géneros de seres vivientes muy poderosos, llamados ángeles, mensajeros al servicio de Dios. El mayor es el arcángel, el de más poder, delegado por Dios. Posteriormente, el querubín y el serafín, que más o menos tienen una igualdad. Y por último, los ángeles. Así como también aquí, con la iglesia de Dios, con los que hemos sido llamados, hay diversidad de dones. El apóstol es el mayor en sabiduría y en obra. Mas no para adorarlo, no. Así los repartió Dios. Dios reparte los dones como quiere. Luego, el pastor y el maestro, más o menos. Luego de ahí viene el evangelista, el diácono, el profeta. Así también. Arriba hay géneros. Ahora, fíjese bien. El pecado, que es transgresión a la ley de Dios, porque hay pecado de ignorancia y hay pecado con conocimiento. Yo, por ejemplo, antes de ser cristiano, tenía pecado de ignorancia, porque no tenía la voz, no tenía la ley. Por eso Dios me perdonó. Pero una vez que me dio acceso, me dio vida, me dio espíritu y me hizo acreedor a esta ley, me dijo, no peques más, guarda mis mandamientos. Entonces, allá arriba, uno de estos poderosos ángeles, que era un querubín, y muy poderoso porque lo que es Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28 nos habla de la caída de este ser. ¿Quién era y qué tan poderoso lo había hecho Dios? Lleno de sabiduría y de poder y de hermosura. Este codició ser como Dios. Mucho ojo, no me voy a adentrar mucho a darle ahorita esta enseñanza. Pero allá arriba no existía el mal, ni la muerte, ni el diablo. No existía. Nada de eso. Pero Dios ha hecho a dos creaciones con libre albedrío. El libre albedrío es el tener el discernimiento entre el bien y el mal. Así que en todo lugar donde hay grandeza y donde hay poder, puede haber codicia sin que me tiente el mal. En este caso, siendo Dios el creador de los cielos y de la tierra y estando en un trono y siendo el jerarca de toda su creación, este ángel, por tener libre albedrío, codició el ser igual a Dios. Codició el trono, codició el poder, codició la jerarquía, codició el que lo adoraran y el que él tuviera autoridad. Por el libre albedrío. De igual manera, quiero decirle algo respecto a esta enseñanza que Dios está poniendo en mi corazón para penetrar al endemoniado. La palabra nos enseña en Apocalipsis que va a haber un milenio después de que Cristo Jesús venga y quite al diablo y quite la iniquidad y la impiedad y baje la ciudad celestial a un milenio aquí. No va a haber demonio, no va a haber diablo, y aún así dice la palabra que los moradores que hayan quedado con el libre albedrío se van a volver sin mal, se van a volver en contra de Dios, muchos. Así que no crea que se necesita Satanás para que yo peque. Basta con el libre albedrío para que yo codicie algo
que no me es dado ni me crearon para eso. Pero bueno, cuando quiero un tema más profundo sobre esto, ahí están los contactos, con mucho gusto. Bueno, entonces, este era un querubín que en el momento en que transgredió la ley, y ahí nace la muerte. Porque este querubín y toda la creación de Dios sabían lo que nosotros sabemos hoy como pueblo, que el pecado paga un salario y es la muerte, o sea, la separación de Dios. Y yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que si Dios me quita su presencia, porque todo lo que Dios hizo les dio de su esencia a cada ser, que es en particular una porción del Todopoderoso dentro de cada ser humano o dentro de cada ángel, que es lo que me hace tener un fruto bueno, el ser imagen a Dios. Si se me quita, me convierto en un monstruo. No tengo ese fruto por naturaleza. Ahora, cuando este ángel sabía que el pecado pagamos a Dios la muerte, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios hace. Porque si Dios no cumple lo que ya está escrito tanto en la ley celestial como en esta ley para nosotros, se le llamaría un Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. De hecho, dice Dios, no me tienten, no me prueben, por favor, como el primer pueblo me tentó en el desierto y murieron. No me prueben, como Adán y Eva, que les dije que el día que comieran del árbol de la ciencia iban a morir y me probaron por las malas. Pruébenme por las buenas, mejor llévese las bendiciones. Ahora, este ser transgredió con conocimiento y fue arrojado y se trajo a la tercera parte de los ángeles. Ahí está, ahí nace la muerte. Ahí nace la muerte, ahí nace el mal. Porque todo lo que no tiene a Dios, por naturaleza es malo. Todo lo que no tiene a Dios. Yo también, si puedo amar, si puedo dar mi vida, si puedo hablar la palabra, si puedo levantarme todos los días a dar pan, a dar agua espiritual, y mi vida es porque Dios está dentro de mí, no porque yo sea bueno. Porque ya me permitió Dios estar mucho tiempo sin Él para ver mi conducta, mi lenguaje y mi obra. Entonces, ahí nace el mal, bendito hermano, y se trajo a la tercera parte. Ahora bien, como le dije, arcángeles, querubines y serafines tenían un rango de poder. Y así se vinieron arcángeles, querubines, serafines y ángeles. La tercera parte. Y Dios les permitió cierto poder, porque también la palabra nos maneja en el Nuevo Testamento jerarquías de poder en el mal. Principados son demonios con más poder. Gobernantes de las tinieblas, huéspedes de maldad, que son géneros así como arcángel, serafín. Porque aquí estamos hablando de endemoniados. Cuando habla de endemoniados, habla de traer un espíritu que no es el de Satanás, no es el del diablo, sino es cualquier demonio, pero hay índices de poder para que manejen al ser humano. Yo, por ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, tenía demonios, pero no tenía demonios que me llevaran a ser un secuestrador, un asesino, un violador, un homicida en serie, un presidente que metiera guerras, que matara gente, que venganza, que no me importara toda la gente que muere en las guerras más que mi poder, o un ser, ¿verdad?, de la élite del gobierno mundial que está matando gente de hambre en pandemias y que no tienen corazón. Esos son principados, hermanos, y hay muchos. Ahora, hay gente que tiene gobernantes de las tinieblas, que son espíritus que no son malignos, pero no son tan poderosos como para ocupar mi cuerpo para ese género de maldad, pero sí para otros géneros de maldad. El que no avanza no tranza, para separarme de Dios, para quizás estar peleando herencias, para estar maldiciendo al vecino, etc.
Por eso hay grados de maldad también en el ser humano. Por ejemplo, bíblicamente, uno de los demonios más poderosos que hay y que la maneja, la palabra lo maneja, es el demonio que está encargado de las riquezas materiales, del dinero. Es un principado que se llama Mamón. Hay otro de la avaricia, que no me voy a meter ahorita, pero cuando quiera, ahí están los contactos, para darle también los nombres de los demonios, de los principados. Bueno, entonces, fíjense, salieron dos endemoniados. Endemoniados es que la bendita palabra nos enseña que nosotros somos instrumentos para el bien o para mal. Así lo maneja la Biblia, hermano y hermana, que el ser humano no tiene ni el poder de Dios ni el poder del diablo. Que nosotros, con el libre albedrío, decidimos quién quiere gobernar nuestras vidas. Hasta ahí. Ahora, dos endemoniados que salían de los sepulcros. Muy importante también, estas citas fueron reales, estas historias fueron reales, pero de igual manera, todo con un simbolismo, con una enseñanza. ¿Se acuerda cuando vimos apenas el día de ayer un discípulo que quería, cuando un escriba le dijo a Cristo, ¿verdad?, que lo quería seguir y que le dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo de Dios no. Y se acuerda que uno de sus discípulos le dijo, Señor, mi papá acaba de morir, deja que lo vaya a enterrar. ¿Y qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, se le explicó ayer que el que está con pecado, el que no tiene el Espíritu Santo, está muerto. Están en sepulcros, simbólicamente. Yo estaba en un sepulcro, estaba muerto, estaba en tinieblas, estaba en ignorancia, estaba sin Dios, estaba sin vida. Cristo Jesús vino a resucitar mi espíritu y a darme vida. El sepulcro representa el mundo el día de hoy. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, en gran manera, feroces. ¿Sabe cómo describe Dios simbólicamente al Satanás? Como un león, como un oso, como un tigre, como bestias, salvajes, cazadores que cazan sin piedad, que matan y torturan. Ahora, en Salmo 119 y en algunas otras oraciones que hacían los santos hombres de Dios, decían así, Señor, líbrame de los hombres violentos, de los que buscan mi vida. Cristo Jesús también, fíjese lo que dijo, Señor, me han rodeado todos los de Basán, cuando los fariseos y cuando su pueblo lo apresó. Todos de Basán, Señor, que buscan mi vida. Hombres violentos, ahora feroces. La bendita palabra nos enseña en San Juan 8:44, dice así. Ustedes, les decía Cristo a estos endemoniados fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí está, homicida desde el principio. Feroces, hombres violentos. ¿Y hoy qué significa esto? Con las parábolas o los ejemplos vivos y reales que Dios permitió para una enseñanza espiritual. ¿Qué significa hoy? Que un representante como Kaish Luna, como Adrián Romero, como Marcos Witt, no tienen cualquier demonio. Maldonado, tienen principados. Y son feroces porque engañan a la gente, la han bajado de la cruz, la han quitado del camino verdadero y están devorados ya y entregados al diablo. Bueno, entonces, también, bendito hermano y bendita hermana, le digo, sí puede haber también una persona endemoniada que tenga mucha fuerza y que pelee como loco y que tenga ira. Sí, también la hay. Yo conocí en la vida que Dios me permitió en su momento de tomar, de pachangas, de muchas veces vivir en la noche. Me tocó ver gente también endemoniada que peleaban y les salía una fuerza
excomunal. Y los golpeaban y se levantaban y ya sangrando y como locos. También no descartamos eso, como cuando Cristo Jesús vino a sanar a ciegos, a sordos, hablando primeramente espiritualmente, a resucitar muertos, hablando espiritualmente primero. También lo puede hacer, como le he dicho, físicamente. Entonces dice, 2 endemoniados que salían feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino porque eran agredidos. Bien. Y clamaron diciendo, fíjense, clamaron diciendo, ¿quiénes? Los demonios. Fíjense, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Muchísima enseñanza del nuevo pacto. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra nos enseña que cuando el primer hombre llamado Adán transgredió la ley y Eva, murieron. Y Satanás tomó el imperio sobre el ser humano. No lo digo yo, así lo dice la Biblia. Que Satanás tuvo el imperio y el gobierno durante mucho tiempo. Y el dominio de los hombres. Y habitó, porque ya le dije que estos seres espirituales tenían un cuerpo y que es un tormento como lo vamos a ver y vamos a comprobar lo que le he venido diciendo. Es un tormento que estén fuera de un cuerpo. Y así estuvieron acostumbrados durante siglos que Satanás tuvo el imperio. Hasta que Cristo Jesús vino a derrotar a la muerte, a quitar a todos los que creyeran en él, a quitar a estos seres inmundos y al mismo Satanás de nuestras vidas y rescatarnos de ser comida del diablo, de que gobiernen nuestros cuerpos y rescatarnos a los que creyéramos. Y el único que puede expulsar demonios, como lo vimos la vez pasada, es Dios y Cristo Jesús. Nadie más puede expulsar demonios. Ahora, muy importante también, meditemos en esto. Los demonios conocen perfectamente bien al Hijo de Dios. Y a mí me maravilla, bendito hermano y bendita hermana, porque alguna ocasión que Dios me permitió hacer una enseñanza sobre la iniquidad, sobre los que predican que Jesús es Dios. Utilice este versículo para enseñarles que los demonios tienen más conocimiento respecto a esto que cualquiera de ellos. ¿Y por qué lo conocen tan perfectamente? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15, es Jesús. Y que por él hizo tronos, gobernantes, potestades, todo lo que hay arriba en los cielos y debajo de los cielos. Para él y por él. Y que por él mismo hizo el universo Dios. Por su Hijo y para su Hijo. Entonces, si Cristo Jesús bíblicamente es el primogénito de toda la creación y Dios le dio el nombre de Hijo, y luego fueron creados los ángeles, pues vaya usted a saber cuántos millones de años convivieron allá arriba cuando antes de pecar, antes de caer, con Dios y con el Hijo. Ahora, aquí estamos hablando del nuevo pacto, donde viene a quitar Dios la muerte y viene a quitar el poder que Dios le había delegado a Satanás y a los demonios sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas. Y meditemos en esto, fíjense bien. Primeramente dice, clamaron, rogaron, clamaron. Y aquí vamos a aprender mucho. ¿Qué tienes con nosotros? Que eran más de 2000 demonios, como lo vamos a ver porque era una legión. Jesús. Le dijeron Jesús. Allá arriba no se llamaba Jesús. Jesús significa Salvador. Ellos sabían perfectamente bien
que Cristo Jesús venía a una misión, a salvarnos. Hijo de Dios, aquí está, Hijo de Dios, dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, ¿qué es el tormento o cuál es el tormento? Sí, mire, primeramente, hermano y hermana, estar separado de Dios ya es un tormento. Desde el momento en que Dios lanzó como rayo de su presencia a este querubín y a la tercera parte de los ángeles, vuelvo a repetir, estar sin Dios, bíblicamente no lo digo yo, ya es un tormento. Pero, ¿de qué tormento está hablando aquí entonces? La bendita palabra nos va a enseñar y va a profundizar lo que Dios me permitió estarle diciendo en muchas enseñanzas y apenas se lo acabo de decir. Que una persona, por ejemplo, yo habito ahorita en esta casa que Dios me ha dado. Y si alguien llega a sacarme de esta casa, yo no tengo dinero para comprarme otra casa. Y si me quitan todo lo que tengo, dinero, carros, todo, y me sacan, entonces voy a vivir un tormento en la calle, con la intemperie, con la lluvia, con el frío, con la maldad, con los animales. Como una persona de la calle vive un tormento todos los días, hermano. Las personas los pordioseros, los que están sin bañarse, los que no tienen un lugar para ir al baño, para ir a una regadera, para sentarse a comer, están en un tormento. Entonces, la bendita palabra nos enseña que nosotros somos tiendas, que somos casas de barro, que somos habitación. Mientras estemos aquí en el planeta Tierra, se nos ha dado esta casa para que podamos estar aquí en una preparación hasta que seamos arrebatados o bien venga Cristo Jesús a levantar a los que se salvaron y en el aire seamos transformados y se nos dé un cuerpo para poder habitar un cuerpo celestial. Pero los impíos, cuando venga Cristo Jesús, se van a quedar sin un cuerpo. Y ese es un tormento horrible. Y van a ser separados de Dios en un lugar lago de fuego. Y estar sin un cuerpo, porque la bendita palabra nos dice que es un reposo, también dice que el Espíritu Santo reposa. Dios dentro de una casa, de un cuerpo, siempre y cuando sea obediente. Entonces, Dios nos hizo. Y hizo un espíritu. Somos espíritu, pero para que habitemos en un cuerpo. Ahora, el tormento, como lo vamos a ver, es que los echara de ese ser humano, que ese cuerpo ya no fuera, o esos dos cuerpos ya no fueran casa de ellos. También vamos a aprender mucho, porque de estos dos, uno es el que es libertado por Cristo, que es uno. El otro, ¿por qué no? Porque hay gente que no va a creer también. Dice entonces, fíjense bien. ¿Qué tienes acá para atormentarnos antes de tiempo? Y vamos a profundizar esto. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Estaba paseando, estaba alimentándose. Lejos de ellos, pongamos que a unos 20 metros, 30 metros, un hato. O sea, un hato es un conjunto bastante numeroso de cerdos. 100, 200, 1000, no sé, pero eran muchos cerdos. Ahora, ¿por qué no otros animales? ¿Por qué no ovejas? ¿Por qué no bueyes? ¿Por qué no vacas? ¿Por qué tenían que ser cerdos? Le voy a explicar para ir profundizando toda esta enseñanza divina. Recuerda, hermano, bendito, que toda la Biblia tiene una profundidad, una anchura, una longitud de sabiduría a los que amamos, a los que pedimos, a los que tenemos sed de justicia. Y para eso Dios me ha llenado mi canasta, para dar por gracia
lo que he recibido por gracia. Bíblicamente los animales que utiliza Dios siempre tienen un simbolismo. Para meditar, como dice en Josué 1:8, meditar de día y de noche en este libro de la ley. Que ya le dije, la sabiduría de Dios tiene un precio. La cruz, la muerte, el dejarlo todo. Y también, no es para jactarme, pero si Dios me da sabiduría, es para transmitirla al humilde. Ahora, el cerdo bíblicamente representa a aquel que fue llamado por Cristo Jesús, por Dios, mediante el Evangelio de la salvación, lo limpió, lo resucitó Cristo, lo sacó de la inmundicia, lo sacó del excremento, lo sacó de la basura, que todas estas palabras vienen en la Biblia refiriéndose al mundo y a la mesa del diablo. Fue lavadito y luego, como la puerca recién lavada, regresó otra vez al cielo. O como el perro, regresó a su vómito. Y es muy importante porque hay muchos que son llamados, muchísimos, que son llamados, pero la mayoría regresaron a Egipto, regresaron al mundo, porque les pareció dura la palabra de la cruz, porque se fueron a que les rascaran el oído y a que los engañaran en falsas congregaciones. Y el pago que vamos a ver ahorita, y la enseñanza que vamos a ver ahorita, es que el Señor, el Rey, el Hijo de Dios, tiene la autoridad para mandar a los demonios a que se metan a los cerdos o a los perros. Y vamos a aprender mucho sobre esto, porque también vamos a aprender sobre el mar. Y a concordar también lo que Dios me ha permitido venir enseñando sobre el mar que es el mundo. Ahora fíjense bien. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera de este hombre, que va a creer en ti o que ya creyó en ti, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Rey de reyes, Señor de señores, ¿tiene un trato con Satanás y los demonios? Sí. Los demonios saben perfectamente bien, y Satanás, que todo el que ha sido llamado y llama malas tinieblas, como a la esposa de Lot, que voltean atrás, ellos saben que tienen permiso por Cristo Jesús de ir a los cerdos. Porque dice la bendita palabra, hermano, esto no viene aquí, pero sí viene en la Biblia, dice la bendita palabra, que una vez que el hombre fue llamado por Dios y salió el demonio dentro de él, o los demonios, dice la palabra que el demonio que sale o los demonios se van a lugares secos. Secos es donde no está Dios, donde no hay agua. Y se van a buscar una morada, se van a buscar dónde entrar en un cuerpo humano, y dice que no lo hallan porque pues todos están ocupados ya. No lo hallan. Y dice, volveré a mi casa donde salí. Y dice que en el camino se encuentra otros 7 espíritus peores que el de él. Y dice que cuando llegan, encuentra la casa barrida y decorada, sí, a los que Cristo Jesús perdonó el pecado, pero si me cabeceo, si dudo, vuelve a entrar en mí, aquí está, vuelve a entrar en mí, y dice que el postrer estado pasa a ser peor que el primero. Y le voy a explicar qué es esto, porque la Biblia es muy específica. Yo antes tomaba, mi lema era, el que no tranza no avanza, no era muy derecho en mis negocios, etc. Era malo, hacía malas obras. Pero ahora, si yo llegase a pecar, llegase a no velar, llegase a ser un puerco, entonces Dios, bíblicamente, va a permitir que entren demonios más poderosos de los que yo tenía para ocuparme como hombre violento, a ir en contra de la cruz, a engañar a cristianos y a ser un homicida espiritualmente, a ser hijo del diablo. Contactos, ahí están. ¿Tiene hambre? ¿Quiere saber más? No dude,
bendito hermano y bendita hermana, en ponerse en contacto. Con mucho gusto. Yo únicamente estoy resumiendo para profundizar estas enseñanzas. Pero todo con la bendita palabra. Ahora, los demonios saben que se pueden meter ahí a los cerdos. Ya sabemos. ¿Era con ejemplos? ¿Si eran cerdos físicos? Sí. Pero todo con una enseñanza. Dice, Él les dijo, eso, sí, vayan a los cerdos. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos. Y ponga atención. Y aquí todo el hato de cerdos, todo el hato, se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Era mar, el mar de Galilea. Ahora, bíblicamente, como Dios me lo ha permitido diciendo, el mar representa el mundo. Ya le dije por qué, ahí no hay ley. Ya vimos la barca, ya explicó Dios a los que han dado un seguimiento lo que es la tribulación, las pruebas que Dios permite, lo que Él se larga, que es el discipulado. Ahora bien, Dios me saca del mundo, me saca de abajo, me saca de los abismos, me saca de la muerte, y en el momento que por el bautizo creí en esta bendita palabra, me saca de abajo y me resucita y me hace un ser de arriba, un ser celestial, como dice en Efesios capítulo 1. Doy gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos puso las alas de gran águila. Nos puso en la azotea. Como dijo Cristo Jesús, yo no soy de aquí abajo. Mi reinado es de allá arriba. Yo no soy de aquí abajo. Aquí abajo el mundo representan abismos. Ahora, ¿se acuerda que vimos, bendito hermano y bendita hermana, en Mateo 5 el discipulado, las bienaventuranzas, que Dios me permitió enseñar a los que han dado un seguimiento, que es ir subiendo? Bienaventurado el pobre de espíritu, es subir el primer escalón, salir del mundo. Bienaventurado los que lloran, es subir el segundo escalón, irme alejando de abajo. Bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, luego los... Y uno va subiendo. Ahora, ¿se acuerda que le dije, bendito hermano y bendita hermana, que mientras más subamos, con la enseñanza de Dios, más dura es la caída? Entonces, el despeñadero representa a alguien que está arriba. Yo estoy arriba y me puedo convertir en cerdo. Ahora, un hato de cerdos también está profetizando Cristo, la puerta ancha. ¿Se acuerda que vimos? Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por la puerta ancha, que lleva a la perdición. Aquí estamos viendo también un hato que está profetizando Cristo, que muchos llamados los regresa Dios para abajo. Ahora, ¿qué pasa si Dios me regresa? Porque un demonio que entra dentro de mí por haber pecado, por haberme permitido, me va a gobernar para llevarme automáticamente, como están la mayoría de los cristianos en el maldito mundo, ahogados en el mar, sin la ley de Dios, sin la cruz. Están engañados, claro. Piensan que se van a salvar, pero ya vimos el árbol que por su fruto se conoce, hermano. Pues es muy importante dar un seguimiento desde el inicio de San Mateo, para ir concordando y para que usted vaya viendo cómo toda la enseñanza concuerda armónicamente. Y vimos del árbol que por sus frutos se conoce. De igual manera, Dios nos enseñó que un cristiano que está en el mar, que ya está ahogado, pues es un cristiano que lunes, martes, miércoles está en el mundo, está en la obra, está en las riquezas, menos en la cruz, menos preparándose, menos muerto al mundo, menos consagrado, menos a los pies de Cristo, menos dando su vida por Cristo. Y ahí está, es la ley. Cristo Jesús es el Rey. Dios le delegó este poder. Por eso dice la palabra
que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Cristo. Él tiene en su vida la muerte, Él tiene en su mano la vida y la muerte. Él tiene en su mano la bendición y la maldición. Y es muy clara toda la bendita palabra para el pueblo de Dios, para los que creemos. Entonces, se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Recuerden, ya están muertos espiritualmente. Ya están sin Dios. Ahí perecieron en el mundo. Dice en el versículo 33. Y los que los apacentaban a los puercos huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ahora, ¿quién apacienta a estas congregaciones del mundo? Porque se disfrazan de ángeles de luz y van los domingos. Pero fíjense bien, apacentar es comer. ¿De qué? ¿Cuál es la comida de ellos? Bellotas. ¿Qué son las bellotas? Dinero, prosperidad, trabajos, obra, fama, poder, profesiones. Esa es la comida de los cerdos. Así los apacientan. Ahora, de igual manera, cuando alguien ve la verdadera doctrina de Cristo y los que apacientan cerdos huyen de la verdad. No les gusta escuchar la verdad. Huyen. Y los que apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Al encuentro. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. En vez de decirle, quédate. No queremos esto. No queremos esta doctrina. Y así son los impíos y los inicuos. Toda la Biblia la maneja Dios con parábolas y con ejemplos, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mucha enseñanza. Vamos a empezar el capítulo 9, bendito hermano y bendita hermana, 9.1. Entonces, entrando Jesús en la barca, otra vez, nuevamente, pasó al otro lado y vino a su ciudad, donde él vivió, donde él estuvo. Recuerde que nació en Belén y habitó en Nazaret, y su ciudad también Jerusalén, porque Cristo Jesús es el Rey de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, que es la capital de Israel, significa paz. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Paralítico, sabemos perfectamente bien por la ciencia de la medicina, es una persona que no puede mover los miembros de su cuerpo, que está inactivo, brazos y pies. Paralítico es alguien que no se puede mover. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, Dios me ha permitido también el enseñar que Dios tiene poder tanto para sanar físicamente a cualquier enfermedad, sin importar, como también espiritualmente. Pero nosotros vamos a inclinarnos más a la enseñanza espiritual, sin descartar el poder de Dios para sanar también cualquier enfermedad de la carne. Pero, más que nada, lo que nos quiere decir Dios, un paralítico es imposible que pueda tener un trabajo. No puede. Ahora bien, yo, antes de ser cristiano, era paralítico, espiritualmente hablando, estaba muerto y paralítico porque no podía entrar a la herencia, al Edén, a la obra, la cual me va a llevar a la vida eterna, que es
ser un instrumento de Dios para amar a mi prójimo. Estaba enfermo, estaba muerto, estaba paralítico, estaba ciego, estaba sordo, estaba inactivo. ¿Para qué me levanta Dios? ¿Para qué me vino a sanar? ¿Para qué me vino a levantar del polvo? ¿Para qué me vino a levantar para su obra? ¿Pero qué me mantenía paralítico? ¿Qué me mantenía sordo? ¿Qué me mantenía enfermo? El pecado que entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por eso Cristo Jesús es conocido espiritualmente como el doctor. Entonces fíjate bien lo que dijo. Al ver la fe de ellos, porque este pacto es de fe, bendito hermano, y todo el que viene a Cristo, como vamos a ver, la enseñanza. Todo el que viene a Cristo, Jesús nunca dijo no a nadie. De igual manera, todo el que viene a buscar, encuentra. Todo el que pide, se le da. Todo el que llama, se le abre. Cuando vio la fe de ellos, y muy importante, ya hablé yo ayer o antier, no recuerdo, de la fe, del granito de mostaza. Ayer, porque cuando Jesús les dijo en la barca, hombres de poca fe. Ahora, bien, al ver la fe de ellos, porque recordemos que la fe es, el que me puede levantar es Cristo, como el centurión, que ya lo vimos. Ahora, al ver la fe que llevaban ese patio, dijo, ten ánimo, hijo, fíjense, tus pecados te son perdonados, porque si Dios no me perdona mis pecados, no puedo ser sano de la ira, de la codicia, de la muerte, de la ceguera, para que me sane, primeramente debe de perdonarme mis pecados. ¿Qué pecados? Pues el pecado o los pecados entró por un hombre, y por los pecados la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. A eso vino Cristo, a perdonar, a cargar con nuestras dolencias, a cargar con nuestros pecados, a todos los que creen. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Recordemos que ya también vimos, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza sobre los escribas, a los que han dado un seguimiento. Ayer también Dios me permitió dar un resumen. ¿Por qué se les llama escribas? ¿Qué doctrina tenían? ¿Cuántas doctrinas habían dentro del pueblo de Dios? Fariseos, saduceos y escribas. Y que eran catalogados hombres doctos por escribir la bendita palabra. Pero estos, que entre paréntesis conocían la ley, que se sentían doctores de la ley, como los fariseos, por no creer en Cristo, les deja Dios un velo. Porque ellos sabían que el único que podía perdonar pecados es Dios. Ellos, en este nuevo pacto, que Cristo Jesús vino, Jesús no estuvo en el primer pacto en carne y en sangre, estuvo proféticamente y espiritualmente en algunas, como el ángel de Jehová, como en Melquisedec, pero hasta ahí, espiritualmente hablando. Pero aquí cuando vino en carne y sangre, muchos no creyeron que era el Hijo de Dios, como los demonios, que lo conocían, por la dureza de sus corazones, por el pecado, porque ya estaban habituados a engañar a la gente, estaban habituados en pedir diezmos, en pedir ofrendas y engañar a la gente. Pues por la dureza de sus corazones, por no haber creído en las profecías y en el testimonio, pues no entendían que era el Hijo de Dios y que tenía poder delegado por Dios como mediador para venir a perdonar pecados. Porque en el primer pacto nadie perdonaba pecados más que Dios. Y esto era por medio de una obra, por medio de un sacerdocio escogido por Dios, llamados levitas, que por medio de sacrificios y cultos terrenales, cada que pecaban, iban a confesar su pecado al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote
sacrificaba al animal, quemaba la carne y entraba con un lebrillo al lugar santísimo a abogar por esa persona o por esa familia que estaba confesando su pecado. No estaba Cristo como mediador. Por eso estaban habituados el primer pueblo a esos cultos y no creyeron. Por eso, para poder entender, blasfema. Blasfemar es miente. Dice, ya le dije el porqué. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Ni se molestó, ni les habló mal. Fíjese el amor de Dios y el amor de Cristo. Porque que yo piense dentro de mí mismo y esté una persona hablando y yo piense dentro de mí mismo en mi corazón algo y que me diga, ¿por qué estás pensando esto? Yo me quedaría estático. Yo me quedaría diciendo, ¿cómo supo mis pensamientos? ¿Sabe qué? ¿Cuál es la enseñanza? El amor de Dios con su primer pueblo. Las maravillas que Dios permitía para que creyeran por la dureza de sus corazones y que no tuvieran duda que Jesús era el que estaba profetizado. Y fíjense bien todavía el amor, como dice Cristo. 5. ¿Por qué? Y esto es por amor a ellos. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Recuerda que había un paralítico ahí. Ahora yo le digo, vamos a hacer este ejercicio mental, en imaginación. Haga de cuenta que estamos aquí, en este cuarto, y usted está conmigo, y hay 10 personas. Y hay un paralítico de nacimiento que tiene 30 años sin poderse mover en el piso. Y usted está conmigo. Y llega una persona del mundo y le digo, tus pecados son perdonados. Y usted va a decir, ¿quién es este para perdonar pecados? Y yo le digo, te amo tanto que te voy a comprobar que Dios me mandó. ¿Qué es más fácil decir? ¿Lo que dije ahorita o levantar a este paralítico? Pues yo creo que es más fácil decir. Cualquiera puede decir tus pecados son perdonados. Hasta usted puede decir tus pecados son perdonados. O como los falsos profetas. Los falsos profetas que dicen tus pecados ya son perdonados. Dios te ama y eres salvo cuando son pecadores. Y engañan a la gente. Pero no pueden dar vida. No pueden levantar a un paralítico. No pueden sanar a un ciego. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Y vuelvo a repetir. Este evento que Cristo Jesús hace es para que creyeran. Ahora, fíjense lo que dice. Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que alguna ocasión un sumo sacerdote llamado Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque ningún humano puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. De resucitar, de levantar paralíticos. Y esto fue el amor de Dios para con el primer pueblo, de que Cristo Jesús vino a hacer señales para que creyeran, porque vino como un ser humano. Y cuando se le llama, para que vean que el Hijo del Hombre, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué significa el Hijo del Hombre y por qué el Hijo del Hombre? Bueno, hay muchísima enseñanza sobre esto. La palabra de Dios nos dice en una de las epístolas de Juan,
que el que no confiesa que Jesús vino en carne es el anticristo. ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Filipenses que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma humana, y se humilló de ser un ser celestial, de ser un ser poderoso, se humilló tomando una forma humana y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué permitió eso el Padre? Hay mucha enseñanza. Una de ellas es que Dios únicamente vino a poderse comunicar con nosotros, porque así lo escribió Dios, ¿eh? Él es poderoso, pero así lo quiso Dios, porque este pacto es de fe. Porque si Dios hubiera aparecido, pues todos hubiéramos creído. Pero Dios mandó a su Hijo y Dios vino con él en forma humana, igual que nosotros, como mediador para dar un mensaje. Y número 2, la enseñanza, la más hermosa, la más profunda, la que a mí me impacta, es que Jesús dijo: miren, yo nací de mujer, del vientre de mujer, tengo 20 dedos, perdón, tiéntenme, soy de carne, soy igual a ustedes, como huevo, como pescado, para venirles a mostrar que en la forma humana pueden sujetarse al Todopoderoso y pueden caminar mediante lo que yo recibí en el bautizo, que es el Espíritu. Pueden caminar y pueden imitarme, para que no digan: ay, pues es Dios, solamente Dios puede hacer eso, solamente Dios es perfecto. Para eso vine como el Hijo de Dios, para eso me despojé, para eso dejé de ser forma de Dios, para eso nací como ustedes, para que vean que lo que yo recibí en el bautizo fue lo mismo que recibiste tú, que recibí yo, y puedas imitarme. Ejemplo les he dado, para que así como yo hice, hagan ustedes. Qué maravilloso amor, hermano. A mí me impacta, a mí se me pone chinita la piel cada que Dios me revelaba su amor. ¿Quién soy yo, Señor, para que hayas hecho esto por mí y hayas venido a mostrarme el camino? Así que, bendito hermano y bendita hermana, por eso se le llama el Hijo del Hombre. Y tenía poder, para que vean, para que se den cuenta que tengo el poder de Dios aquí en la tierra para perdonar pecados. Voy a levantar a este paralítico, y le dijo: levántate, toma tu lecho y camina. Y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ya le dije, el amor de Dios. Ya le dije, bendito hermano, que primeramente vino a su pueblo. Eran escribas los que estaban ahí. Gente que pecaba. Pero ¿por qué los perdonó Dios? ¿Y por qué vino por pecadores? Porque no había estado el Espíritu Santo. Porque la carne era débil. Y aún así, todo el pueblo de Dios que se arrepintiera, Jesús dijo: a los suyos vino primeramente. Y la gente, dice en el 8, y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Algunos creyeron, la gente que estaba ahí. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios, el día de hoy, sigue siendo misericordioso y sigue mostrando su poder. Ya le dije, sí puede sanar en carne, pero le voy a explicar y le voy a dar testimonio. Alguna ocasión que Dios me permitió ir hace tiempo a predicarle a presos. Había uno de muchos que me tocó la bendición de servir a Dios, de 21 años, que tenía una mamá y era viuda, y era su único hijo. Y la mamá estaba destrozada porque lo acusaban de secuestro.
y le habían tirado 20 y tantos años de cárcel. La mamá estaba destrozada. Dios me permitió llegar a su vida cuando él estaba en una situación de drogadicción bastante mal. Aceptó a Cristo y Dios lo transformó en un año de una antigua criatura a una nueva criatura. Y la mamá, al ver el poder de Dios en su hijo, después de verlo casi que ya estaba muerto en la droga, casi que ya no tenía esperanza de volverlo a ver vivo, la mamá glorificaba a Dios, porque también creyó obviamente, ¿no? Glorificaba el poder de Dios, de ver a su hijo y ver la conversión y ver a su hijo predicando y ver a su hijo sin importar las 4 paredes y darle ánimo a su madre y darle amor a su madre. Quiero decirle que Dios le dio la libertad a los 2 años aproximadamente. Ganó un amparo. Pero pudieron ver el poder de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, Dios se sigue manifestando hoy espiritualmente también. Y muchos de los que podemos ver el poder de Dios en un siervo o una sierva, podemos creer. Y le dio, se levantó. Y la gente al verlo se maravilló. Ya le dije lo que es. Y le puedo dar otros muchos más testimonios. No nada más este. Bendito hermano y bendita hermana. En el tiempo que me ha permitido Dios. Se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. O sea, se maravilló del poder que tenía Cristo Jesús y de la potestad que había dado a los hombres. Porque de igual manera en este nuevo pacto, Dios y Cristo Jesús nos han dado esa potestad. Porque así les dijo a sus discípulos. Cuando veían que Cristo Jesús hacía un milagro, sus discípulos se maravillaban y Él les dijo, ¿ven lo que yo estoy haciendo? Pues ustedes van a hacer más grandes obras que yo. Hablando de lo espiritual y de la potestad que Dios nos ha dado a los que hemos alcanzado un crecimiento. Pero primeramente, nuestro Señor Jesucristo. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 22. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.